Javier Barajas, director de la película Una esvástica sobre el Bidasoa, y Nicolás Brieger. ¿Bien? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a intentar hacer un inglés-español, una traducción así todo simultánea, pero ponnos en antecedentes, por favor. Estamos hablando de un documental que os ha llevado 3 años, que partía de una película que os llega, un documento audiovisual que os llega a vosotros sobre la visión que tienen los nazis de los vascos. Y a raíz de ahí vosotros empezáis a tejer. Eso es. Vamos tirando del hilo. Ya habíamos tirado del hilo antes. Pero, ¿cómo encontráis ese documento? ¿Dónde? Fue un proceso bastante laborioso, porque realmente el documental empezó pues casi con una imagen, con la imagen de un avión que había aterrizado el último día de la Segunda Guerra Mundial, el 8 de mayo del 45, aquí en la playa de la Concha. En ese avión viajaba un líder del partido nazi belga, que era gran colaborador de Hitler y que logró escapar así de las fuerzas aliadas y refugiarse en España. Bien, ese es el punto un poco de partida. Luego también están otros documentos y recuerdos también familiares y de otras personas que conocemos de esa época, ¿no? De cómo estaban los alemanes, cómo pasaban el tiempo aquí en las playas de la costa vasca, etcétera. Eso fue un poco el punto de partida. A partir de ahí empezamos a investigar y realmente uno de los momentos fundamentales fue encontrar esa película rodada por alemanes entre el año 1941 y 1942 sobre los vascos. Y bueno, pues eso fue el tesoro, ¿no? Encontrar eso y a partir de ahí empezar a hacernos otras preguntas que antes no nos habíamos hecho. Por ejemplo, ¿por qué los nazis ruedan esa película sobre vascos y además califican a los vascos de raza pura, con lo que significaba en aquella época ser una raza pura, raza aria? Efectivamente. Entonces, bueno, pues a través de las investigaciones que han realizado sobre todo 2 catedráticos de Historia de la Universidad del País Vasco, Santiago de Pablo y Luz Guermés, pues fueron ellos los que nos pusieron en la pista de cuál podría ser la posible explicación de ese interés de los alemanes por el pueblo vasco. Bueno, pues al parecer efectivamente había un interés propagandístico en hacer esa película y otras que se hicieron pero que se han perdido. Hay que decir que este es el único documento que se conserva de esa época y que revela que determinados jerarcas nazis trataron de establecer alianzas, pactos con algunas nacionalidades, algunos pueblos sin Estado que había en Europa occidental, sobre todo en Francia, bretones y vascos. Y bueno, pues claro, lógicamente ese es otro hilo argumental, ¿no? de Luego la hablaremos película. un poquito de esa relación, un poco del nacionalismo vasco con los nazis, esos puentes que se tejieron, que en épocas de la Segunda Guerra Mundial, bueno, los contextos son importantes para poder entender por qué se tienden puentes. ¿En qué momento entra Nicolás? ¿Cómo le encontráis a Nicolás? ¿Quién es Nicolás? Nicolás, bueno, preséntate o le presentas tú, ¿cómo lo queréis hacer? Bueno, le puedo presentar yo mismo. Nicolás es el hijo de Herbert Brieger, que fue este director alemán que vino a rodar Im Lande der Basken, en Tierra de Vascos, como digo, la única película que se ha conservado de esa época rodada por alemanes sobre los vascos. Por lo tanto, teníamos que encontrar, primero, responder a una pregunta, a un enigma. ¿Quién era Herbert Brieger? ¿Quién era este director sobre el que al parecer se desconocía casi todo, pero que por lo que pudimos ir averiguando había sido un director muy importante? ¿Y quién nos podía responder a esas preguntas? Lógicamente, alguno de sus descendientes, porque supervivientes ya nos imaginábamos que no iba a haber. Y así fue como dimos con Nicolás, también a través de una búsqueda muy ardua, la verdad, muy complicada, pero conseguimos dar con él. Y francamente él nos abrió pues el baúl de los recuerdos, podríamos decir, y también nos abrió su corazón, su espíritu, porque fue hasta cierto punto, ahora lo explicará él mejor, duro para él enfrentarse a ese pasado, ¿no? Y a la figura de su padre. Nicholas, when did you first know that your father belonged to the regime of the Nazis? It was very, very late. I think it was by my wife. My mother never said it to me, never. But she said it to my wife when she was my girlfriend. And they spoke from
from woman to woman. And the father of my wife, he was a member of the party too. And by that, they have spoken about that, and my wife said it to me, and I was shocked. I was absolutely shocked, because in my youth, in my fantasy, I took him on another place. Le he preguntado que cuando supo que su padre perteneció al partido de las SS, al régimen nazi, y curiosamente supo de la participación de su padre en los nazis por su mujer, que su madre, la madre de Nicolás, lo contó a su mujer de mujer a mujer, que su padre había pertenecido a los nazis. Curiosamente, el padre de su mujer también, y ahí es cuando empezaron a indagar. Qué curioso, ¿no? Es que ahora con esto de las traducciones así un poco simultáneas que estamos haciendo, me quedo un poco en shock. And how did you feel about it? I mean, I think it's very tough to realize. I don't want to believe, because all my education, when I was very young, with 12, I saw the first film about Auschwitz, and I was so shocked that it goes so deeply in my heart and my body, and that my whole life has been occupied by this knowledge of the crimes of the Nazis. And when I heard that he was a member of this criminal party, I couldn't believe it. And this time, I had no knowledge about his work. My mother has told it was the love of her, the only love in her life. And for me, it was a strange man, and I was glad that I had no father, because my friends in the youth, they have been with her fathers. It was not a good experience. So fathers are not good for boys, I think. And it's better to be free. Bueno, le he preguntado que cómo se sintió al conocer la noticia, y evidentemente en shock. Lo traduzco. Bueno, lo explicas tú porque tú sabes mejor la historia. Sí, lo que recalca es que cuando siendo muy joven, supo de la existencia de los campos de concentración, había visto un documental sobre Auschwitz, pues quedó realmente impresionado, ¿no? Y eso, digamos, ha marcado también, de alguna manera, su vida. Es el caso de muchos alemanes, no solamente de Nicolás. Quiero decir, eso está ahí, Habla ¿no? de sus compañeros, eso ¿no? Que han tenido también padres que han pertenecido al partido, y que yo creo que vivir con un padre que ha pertenecido al partido no tiene que ser fácil. En su caso no fue así, pero porque su padre murió, ¿no? Sí. Y entonces, de cierta manera, bueno, pues quieras o no, facilita un poco el enfrentarse a esa realidad, que yo creo que lo ha ido postergando hasta que habéis llegado vosotros, ¿no? Eso es. Entonces, llegáis vosotros con vuestra película, la película que había rodado su padre, y ¿qué ocurre? What happened when they knocked your door? First of all, I didn't know that the film exists. My mother gave it all to the Archiv in Berlin, Bundesarchiv for film. And then I fetched the film, and I saw him before the equipo comes to me, and I asked me what happens. I know that he was in this area. I knew that he has done a film about the Biscaya and southern France. But this film I didn't know. Didn't know they exist. No. And I looked to that in a way as a professional view. Is it good done? And I haven't seen the political background. And when they come and knocked at my door, and it was like, how to say, a chemical moment of this group, of this
2 Spanish and 1 German, and we have been in 12 hours. We have been very close together in the questions and in the kind of occupation for that. Bueno, más o menos, vamos a hacerlo así como sí, rápido. sí, Él sabía un poco del trabajo de su padre de esta cinta, pero no del trasfondo político que tenía la película, y que en 12 horas os hicisteis como una relación muy estrecha, se estableció en esas 12 horas en la que yo entiendo que, bueno, pues os explicasteis parte de su vida, revelasteis parte de la vida de su padre, y a mí me interesaría saber si él nunca se ha... ahora me salen las palabras en inglés y no en castellano. Primero te lo voy a hacer en inglés. Do you regret not being more curious about the environment of your father? I mean, about the life of your father. Did you regret about not being curious about investigating his life before they arrived to you? With my mother, it was not possible to speak about that, because she was so shocked by the dad. He was assassinated in Poland. And in a very cruel way by an injection with petrol, and that was an area of taboo. She never spoke about that, and all my questions have been blocked. So, on the other side, I was not very interested in a filmmaker who makes documentation. For me, it was a movie. But you know, I played with the material of his films as a child for making bombs of when you took it in newspaper that, and you give fire to that. No sabía eso yo. Jugaba con las películas de su padre y hacía como una especie de bombas de humo con periódicos y con las películas documentales que filmaba su padre, no te digo más. O sea, la curiosidad que tenía Nicolás por el trabajo de su padre, yo creo que porque era muy ajeno, como bien decía él, a todo lo que entrañaba detrás ese partido de la SS y todo el partido nazi, ¿no? Y dice que encima que olía mucho, ¿no? Que olía desagradable cuando lo metías entre papeles de periódico. Para vosotros, ¿cómo fue a partir de ahí, Javier? Hombre, hablar con él, como decía antes, la forma en que nos abrió su casa y su corazón, ¿no? Y trató de explicar, al mismo tiempo que hablaba con nosotros, él mismo trataba de entender, de dar respuesta a esas preguntas que le planteábamos por primera vez. Y él mismo quiso saber más, ¿no? A partir de ese momento, lógicamente, él se vuelca en averiguar más cosas, nos muestra las cartas que escribió su padre, las pocas que quedaban, nos muestra fotografías, en fin, toda la poca documentación que se había salvado, porque había muy poca. La verdad es que el material que había quedado de su padre era escaso. Y bueno, ahí, lógicamente, como decía antes, hubo un giro, ¿no? Un antes y un después. Bueno, para nosotros el que haya venido al festival también ha sido importante, ¿no? Porque lo puede contar él en primera persona. Y yo creo que el público, donde ha estado en las sesiones en las que se ha proyectado la película y ha empatizado con el público, la verdad es que yo creo que ha entendido el público más acerca de todas estas historias, gracias también a las explicaciones que ha dado Nicolás, ¿no? What's the meaning of the film for you? What did you extract? What did you learn about it? That things start earlier. You cannot look to this from the end. You must look to the beginning. Dice que ha aprendido que hay que mirar desde el principio, no desde el final, que es un poco lo que él supo, ¿no? Porque lo ha dicho, no lo hemos traducido, creo que a su padre lo asesinaron de una manera muy violenta, le inyectaron gasolina. Eso es. Y así estuvo 5 horas. 5 días. Varios días agonizando. Hasta que murió, y supongo que ha habido muchas respuestas a lo largo de este proceso, que han sido 3 años para documentaros bien y realizar la película. El documental revela la existencia de contactos, lo habíamos mencionado al principio, nacionalistas con los dirigentes nazis durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo llegáis también a conocer y a tener en vuestro poder esa información hasta hoy desconocida por muchos?
En los últimos años se han realizado diversas investigaciones sobre este tema, sobre todo por Ludger Mess, que ha tenido acceso a una serie de documentos y de archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Y esos archivos, esos documentos revelaban que efectivamente había determinados jerarcas, determinados mandos nazis en Francia, en la Francia ocupada sobre todo, que trataron de establecer contactos con los nacionalistas vascos, también con los nacionalistas bretones. Uno de ellos, uno de estos jerarcas nazis, era un miembro de las SS muy importante, se llamaba Werner Best, y efectivamente este hombre consiguió contactar con una especie de portavoz o de persona vinculada al Partido Nacionalista Vasco, pero que no representaba realmente al Partido Nacionalista Vasco. Y esto hay que dejarlo claro porque está habiendo cierta polémica. Y es bueno que haya debate, pero tampoco hay que hacer triples lecturas sobre estas cosas, ¿no? A veces nos gusta mucho llevar nuestras cosas a nuestro terreno y entiendo hay que tener cuidado. Entiendo que da titulares y es interesante. Pero puede llevar a confusión. Efectivamente. Hay que decir que el Partido Nacionalista Vasco en aquel momento, a pesar de la dispersión que tenía, ya que parte de sus miembros estaban aquí en la clandestinidad, en la España franquista, parte habían huido a Latinoamérica y otra parte estaba, por ejemplo, en Londres. Y otra parte importante se había quedado en Francia, atrapados cuando los alemanes invaden el país. Algunos de esos miembros del Partido Nacionalista Vasco, ante las presiones, lógicamente, del ocupante alemán, pues se ven de alguna manera obligados o creen que es posible hablar con estas personas, por ejemplo, con Werner Best. Pero realmente tampoco se llegó, no vamos a desvelar la película porque todavía queda un pase mañana, pero yo creo que no hay que sacar conclusiones precipitadas, ¿no? de estas historias. Yo creo que tiene que ser un poco más reposado, es una película para verla reposada y a partir de ahí empezar a un poco desgranarla, porque hay mucha información, como piedra angular tenemos el testimonio de Nicolás, pero hay muchísimos más de hijos que cuentan las historias de sus padres y hay una historia también, por ejemplo, una historia de padre a hijo totalmente diferente a la de Nicolás, pero que habla de la historia de un policía alemán, ¿no?, que ayudaba a escapar o avisaba a vascos aquí durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces entra en contraposición esas dos historias, que yo entiendo que para él la figura de su padre y la visión después de conocer tanto habrá cambiado, y la del hijo, la de este hijo de su padre, que sí que perteneció al partido, pero de otra manera totalmente diferente. Ni mejor ni peor, diferente. Eso es. Es decir, en esta historia no solamente está la historia de Nicolás y la relación con su padre que vertebra un poco la película, no solamente hay este thriller político, vamos a decir, sino que también hay historias muy personales de gente que descubre a sus padres en esos momentos de la ocupación alemana en Francia, y concretamente hay personajes, que podríamos calificarlos de héroes en cierta medida, ¿no?, porque arriesgaron su vida para, saltándose incluso la disciplina que tendrían que haber tenido con su patria, podríamos decir. Que les podría haber llevado a la muerte perfectamente, si llegan a descubrirlo, pues que decidieron que en realidad su bando no era por el que vestían el uniforme, sino quizás era el otro al que tenían sometido, ¿no? Se dan cuenta que hay una cuestión ética, moral, que ese régimen nazi es terrible, y por lo tanto ellos, aunque vistan ese uniforme, no están de acuerdo con eso, ¿no? Uh-huh. Hay unas imágenes curiosas y es esa relación de el lauburo y la svástica, ¿no? Uh-huh. Explícanos un poco. Nicolás, yo supongo que él no había visto nunca un lauburo. Nicolás. I thought when I saw the dishes. Yeah, the dishes. Yeah, where do you see the lauburo? That my father has painted them. My father. I thought that in the moment when I saw the dishes in the film. En la película de su padre había una imagen de unos platos con el lauburo. I thought my father has painted them. Pensó que su padre los había pintado en el borde. It's true. I thought it is a trick to bring it in. Pensó que era un truco para llevar la película por esos derroteros. ¿Y cuál es la relación que hacéis vosotros de la svástica y el lauburo? Bueno, ese es un tema que ha estudiado muy bien Santiago de Pablo, el catedrático de Historia de la UPV, que nos asesoró en el documental y que también aparece en él. La esvástica, en realidad, quizá lo sepa nuestra audiencia también, es un símbolo indoeuropeo
que simplemente lo que hicieron los nazis, el partido, fue apropiárselo. Es decir, ellos no lo inventaron, ni mucho menos. Es un símbolo que tiene miles de años de antigüedad. Y ese símbolo también existía aquí, no solamente en Euskadi, en el País Vasco, sino en zonas también del norte de la península, por ejemplo. Durante hasta los años 30, ese símbolo de la esvástica aparecía, o sea, mejor dicho, el laburo aparecía muchas veces dibujado con líneas rectas, no como lo conocemos hoy en día, que son líneas curvas. Uh-huh. Por lo tanto, cuando los alemanes llegaron aquí y vieron que en muchos sitios había pintadas esas laburus, pero de ángulo recto, pues dijeron, voilà, aquí está, ¿no? Aquí están nuestros la compatriotas. esvástica. Por lo tanto, estos pues son de los nuestros. Bueno, es algo aberrante, pero es así, es tan simple como eso, ¿no? Y además, si había toda esa especie de relación, bueno, más que relación, de obsesión con la pureza racial. Y por encontrar más, y por encontrar además gente o pueblos europeos que pudieran, si no llegar al nivel, lógicamente, de la raza aria alemana, que era lo más de lo más, sí tener esa pureza que ellos consideraban por encima de todo, pues bueno, 2 y 2 son 4, ¿no? Uh-huh. Vamos terminando porque se nos echa el tiempo encima, pero how do you see your father from now on? You must know that in the last part of my life, I'm suddenly a son. I never have been a son. So it is a new experience. I start to think about a man who was a stranger for me, and now I have to think about my father and his work. Because now I know that he was a famous sport author in the east of Germany. In the west was Leni Riefenstahl, but they were concurrents. He was a very important filmmaker in that time. I didn't know that. And all these things about his art and as a producer and as a member of the party of this Nazi regime, that is very, very difficult to bring it together. Uh-huh. Supongo que, bueno... Sí, bueno, lo que dice es que, lógicamente, a través del descubrimiento de este documental sobre los vascos que hizo su padre y de toda la elaboración de nuestro documental, él ha descubierto muchas facetas sobre su padre, ¿no? Primero, que tenía un padre. Primero, que tenía un padre, eso es. Segundo, que además era un excelente director de cine, uh-huh, porque eso hay que decirlo. Y luego está la parte más dura de asimilar o de asumir, y es que su padre trabajaba para el régimen nazi. Es más, era miembro también del partido nazi. Y ahí es donde vienen ya, pues, esas preguntas, ¿no? Sí, yo creo que necesitan mucho tiempo y reposo para conocerlas. Javier, yo me quedaría hablando porque es que este largo y tendido que podríamos hacerlo. Queda un pase, por si la gente le interesa ver la esvástica sobre el Bidasoa. ¿Cuándo es? ¿Mañana? Es mañana a las 10 de la noche, a las 22 horas, en los cines de Antiguo-Berri. Exactamente la sala no me acuerdo, pero bueno, es una de las salas de Antiguo-Berri. Lo único, me parece que las entradas están ya todas... ¿Ya están todas vendidas? Desde el primer día. Pero hay que decir que esta película se va a proyectar próximamente también en salas de cine. A entrar en el circuito de salas. Eso es. Por lo tanto, no podemos decir la fecha porque aún está por concretar, pero la gente que quiera verla o que se haya quedado con ganas de verla la va a poder ver en cine también, ¿eh? ¿Vais a intentar que se vea en Alemania? Los alemanes tienen siempre mucha curiosidad por su historia, así que es cierto que durante mucho tiempo los tabús son largos y a veces parecen eternos, pero cuando se abre la caja de Pandora, son los alemanes unos de ellos los que les gusta bastante indagar sobre su historia. Sí, hay una recuperación de la memoria histórica en Alemania desde hace muchos años. Y de hecho ya hemos contactado con alemanes, bueno, periodistas alemanes que se han interesado muchísimo por este tema, y a través de nuestro distribuidor, pues yo creo que sería posible, efectivamente, que se pudiera ver también en Alemania. Pues muchísima suerte con la peli. Thank you very much for coming, Nicholas.